La cruz es la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y la resurrección es el acontecimiento triunfante final. Hablar de la cruz y no hablar de la resurrección sería simplemente una linda historia y una linda filosofía, mas por la resurrección de Cristo es que tenemos esperanza de salvación. En esta semana estudiaremos la resurrección de Jesús y qué implicancias llenas de esperanza tiene para nuestra vida. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente aquí al canal de YouTube. Una nueva semana, un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por estar conmigo. Si aún no me conoces, si tal vez por primera vez topaste aquí con este video, yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú, y gracias por estar presente en este momento para estudiar juntos la palabra de Dios. Lección ya número 7, un título interesante: la victoria de Cristo sobre la muerte. Y aunque hemos pensado de que con la cruz todo estaba consumado, de hecho, si Cristo no resucitaba, Satanás iba a ser el hombre más feliz del mundo, pero Cristo resucitó. Y esa resurrección trae grandes enseñanzas para nuestra vida. Así que tenemos una lección maravillosa. Comparte este video con tus amigos y si aún no te has suscrito al canal, hazlo en este momento. Dale clic allí en el botón de suscribirse. Es completamente gratis y de esa manera podemos seguir sumando nuevas personas a esta comunidad a la cual tú y yo ya pertenecemos. Vamos a orar en este momento para pedir a Dios que nos acompañe en el desarrollo del estudio. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por este momento especial que nos das para estudiar tu palabra. Sabemos, Padre, que fue por Jesús tu Hijo que nosotros podemos tener la esperanza de la salvación. Y queremos que el estudio de hoy no sea teórico, sino que sea práctico, que nos lleve a tomar decisiones de vida eterna. Quédate a nuestro lado, en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título Una tumba sellada. La misión de Cristo parecía haber terminado, ¿no? Cristo había muerto. Prácticamente para muchos esto era un fracaso. Satanás estaba feliz porque Satanás aparentemente había finalmente hecho lo que tanto él había deseado: acabar con la vida de Jesús. Lo había intentado de muchas maneras. Tú recordarás cuando Satanás usa al rey Herodes para que Herodes mandara a matar a los niños recién nacidos. Utiliza a Pedro haciéndolo negar al maestro. Utiliza a Judas traicionando al maestro. Utiliza a los discípulos que cuando Jesús iba para orar, los discípulos se quedaban dormidos. Utilizó a la gente del Sanedrín. Utilizó a los fariseos. Satanás utilizó instrumentos humanos a fin de que Jesús se desalentara en el objetivo de salvar a la humanidad. Sin embargo, no fue así. Pero mientras Jesús estuvo en esta tierra, Jesús mostró que Él estaba tan enfocado en el objetivo de salvar a la humanidad que a pesar de que los discípulos estaban desenfocados, Él continuó hacia adelante. Y en este día vamos nosotros a ir a la Biblia para leer Mateo capítulo 27. Pero antes de leer el versículo 62, que es el estudio directo del día domingo, me gustaría leer el versículo 57, porque dice así: Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este José de Arimatea había sido un seguidor de Jesús, y José llega esa misma noche que Jesús muere en la cruz para tomar el cuerpo. Ahora, ¿por qué esto? Porque la ley judía impedía que el cuerpo de una persona crucificada quedara allí en la cruz un día más. Así que José llega en la noche para recoger el cuerpo de Jesús. Y José lo que hace es sugerir que Jesús sea enterrado o sea puesto dentro de su tumba. Él tenía una tumba. Ahora, ¿por qué esto también es especial? Porque existía una ley que decía así, que una persona criminal que había sido muerta en la cruz
y usaba una tumba, esa tumba no podía ser más usada. Jesús, aunque no fue criminal, sabemos que murió como un criminal y que murió en la cruz. Por lo tanto, lo que José de Arimatea estaba haciendo no era prestarle un sepulcro a Jesús, un sepulcro a los discípulos. No, José estaba obsequiando su sepulcro para Jesús. Y aparece allí en escena una parte de la historia que dice así, versículo número 62 de Mateo 27. El día siguiente, que es después de la preparación, yo pregunto, ¿cuál es el día de la preparación? Según la Biblia, es el día viernes. Y dice que se reunieron el viernes los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilatos, ¿no? ¿Para qué se reunían ahora? Bueno, el texto dice lo siguiente. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de 3 días resucitaré. Aquella noche del día siguiente al día de la preparación, es decir, el día sábado, se reunieron y usan una expresión muy dura contra Jesús. Dice, aquel mentiroso. En el sentido original es aquel vagabundo. Mira esta expresión. Cómo tildaban a Jesús como vagabundo, como mentiroso, como impostor. Y claro, Jesús había dicho que él iba a resucitar. Entonces, el versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan los discípulos y se roben el cuerpo y luego digan que Jesús resucitó entre los muertos, ¿no? Querían evitar a cualquier costa que Jesús saliera de ese sepulcro. Ahora, el versículo número 64 dice así, manda pues que se asegure el sepulcro. ¿Y cuál fue el pedido que hacen ellos hacia Pilato? Es coloca una guardia. Ya había una guardia, de hecho, en el sepulcro donde Jesús estaba. Sin embargo, ellos querían una segunda guardia. Una guardia era un grupo de 70 soldados romanos. Por lo tanto, querían que allí hubiera la mayor cantidad de soldados a fin de que no permitan que nadie se acercara al cuerpo de Jesús para sacarlo. Así que Pilatos dijo en el versículo 65, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y el versículo 66 llama mucho la atención porque dice que entonces fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo lo aseguraron? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Mira, antiguamente una persona que no tenía dinero, su sepulcro era una cueva. Su sepulcro era algún monte allí fuera de la ciudad en la cual hacían una cueva o cueva natural que ya existía y allí guardaban a sus muertos. En el caso de Jesús tuvo una cueva especial, un sepulcro especial, que era un sepulcro de José de Arimatea. Pero los soldados romanos colocaron una piedra gigante, como era de costumbre, pero una piedra a fin de que de allí no saliera Jesús para nada. Además de la piedra colocaron a la guardia, a todos los soldados romanos, y además de eso colocaron el sello. ¿Y esto por qué es importante? Porque sellaron la piedra junto a la tumba. Mejor dicho, colocaron como cuerdas, ya sea horizontalmente o sea de forma cruzada sobre la piedra que golpeaba a los costados a fin de que nadie pudiera abrir esa puerta o ese sepulcro. Y además de eso colocaron el sello real, porque nadie se iba a atrever a quitar esas cuerdas teniendo el sello real porque iba a ser considerado como una traición. Ahora yo te pregunto, ¿fue suficiente esto para que Cristo no resucitara? Definitivamente no fue suficiente. Y no fue suficiente por una sola razón. Porque Cristo tiene poder incluso sobre la muerte. Y de eso vamos a ver el estudio en el siguiente día. El día lunes de la lección lleva por título Ha resucitado. ¿Tú te imaginas esas palabras en los oídos de los discípulos? Ha resucitado. De hecho, como lo mencioné en el video anterior, como lo mencioné en el día anterior, los discípulos, amigos, estaban desenfocados, estaban tristes. No solamente los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús en general, estaban
como que desalentados porque el maestro había muerto y aquellas palabras de que él mismo había dicho por tantas veces, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Parece que aquellas palabras no hacían nada en el corazón de ellos. Habían olvidado por completo que Jesús realmente iba a resucitar al tercer día. Y esto era porque los discípulos, como mencioné, estaban desenfocados. Ellos se desenfocaban rápidamente, pensando que Jesús podía ser rey de los judíos, que los iba a liberar de la opresión romana. Más Jesús tenía un propósito mucho mayor que ese. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Mateo capítulo 28. Si bien es cierto, los 4 evangelios hablan acerca de la resurrección, hay un detalle interesante, que Mateo y Marcos hablan de que apareció un ángel, mientras que Lucas y Juan dice que aparecieron 2 ángeles, ¿ok? Ahora, no es que la Biblia esté contradiciéndose, simplemente Mateo y Marcos hacen referencia al ángel superior al mensajero de Dios, que era el ángel Gabriel. Vamos a leer rápidamente qué dice el versículo número 1 de Mateo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Tú te imaginas esta imagen, esta figura, un ángel viniendo del cielo y sentándose sobre la piedra que había tapado el sepulcro, piedra que el mismo ángel ya había removido? El versículo número 4 dice que de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que ha sido crucificado. No está aquí, ha resucitado. Así que ved el lugar donde fue puesto el Señor. Frente a esta experiencia donde las mujeres van por Jesús, pero ya no encuentran a Jesús, mas sí ven la figura de un ángel, Deseado de toda la gente, página 728, dice así: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, se atrevió a esperar que el Salvador no tomase vida otra vez. Exigió el cuerpo del Señor, mira, y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Ojo con esto, no es la guardia romana lo que puso Satanás, además de lo que Pilatos y los sacerdotes colocaron, que fue la guardia romana. Satanás puso su propia guardia, su guardia demoníaca, su guardia de ángeles malos a fin de retener a Jesús. Mira esto. De pronto, dice, se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando el ángel Gabriel viene del cielo, amigos, dice el Espíritu de Profecía que los demonios temblaron. Así es, porque los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios temblaron y de miedo por Gabriel se fueron. Y Satanás se molestó, se enojó. Y cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que él finalmente moriría. Imagínate esta experiencia. Por eso, amigo, cuando Satanás te haga recordar tu pasado, cuando Satanás intente colocar en tu mente tus pecados, tu culpa, tus malas decisiones, si tú ya fuiste perdonado por Jesús, si ya Cristo murió por ti y resucitó por ti, cuando el diablo te haga recordar tu pasado, tú hazle recordar su futuro. Tu pasado está en el pasado, tu pasado está muerto. Ahora tú eres un hijo de Dios, ahora tú eres una hija del Rey de Reyes. El futuro del diablo es muerte final.
Y a ese tiempo se está acercando. Por eso Satanás hoy, más que nunca, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque no quiere que el infierno sea solo para él, no quiere que la muerte final sea solo para él, quiere llevarte a ti, quiere llevarme a mí. Por eso nos desanima, nos desalienta, coloca pensamientos malos en nuestra mente, pero en el nombre de Jesús, Cristo ya murió y resucitó por ti. Por eso puedes seguir adelante con fe y con esperanza. La lección dice en la parte final del primer párrafo: aunque la humanidad de Cristo murió aquella vez, su divinidad no falleció. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Por eso, amigos, la tumba vacía fue la victoria final de Cristo sobre el pecado y es la esperanza segura de que nosotros un día resucitaremos así como Jesús para ir con Él al cielo. Cuando hablamos nosotros, amigos, de la resurrección de Cristo, no podemos evitar mencionar algunas cosas que como iglesia hacemos, como por ejemplo algunos ritos especiales, la Cena del Señor. La Cena del Señor no tiene como fin simplemente comer un pedazo de pan y tomar un poco de vino. No es el fin. O un jugo de uva, un zumo de uva. No. El fin es recordar a Jesús resucitado. Y ese Jesús que volverá. Cuando nosotros nos bautizamos, y ese es un punto importante del por qué el bautismo debe ser sumergido. Hay mucha gente que dice, no, yo puedo elegir la forma de bautizarme, ¿no? Si yo quiero me bautizo solo con aspersión, solo de una forma, no necesito bautizarme siendo sumergido en el agua. Falso, sí necesitas. Porque Pablo en sus cartas, él habla y dice, porque así como Cristo resucitó de los muertos y salió para vida eterna, pues entonces el que muere en Cristo Jesús muere a sus pecados y nace para vida nueva. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que es la muerte de Jesús si nosotros también no nos sumergimos para morir por el pecado? ¿Cómo entender lo que fue la resurrección de Cristo si nosotros no salimos del agua como con vida nueva, con perdón de pecados? ¿Te das cuenta? Por eso es importante recordar que la resurrección de Jesús hace el enfoque dentro del rito de la Cena del Señor y también dentro del bautismo. El día martes de la lección lleva por título Muchos se levantaron con él. Y así fue. Y quizá esto que vamos a mencionar ahora puede ser nuevo para muchos de los que están viendo este video, pero es lo que la Biblia enseña y eso es lo mejor. Mateo capítulo 27, en el versículo número 50, dice así: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y entonces, mira esto, Cristo muere. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Un terremoto hubo en la muerte de Jesús. Un terremoto hubo en la resurrección de Jesús. Interesante. Pero lo que más llama la atención es que dice que el velo del templo se rasgó. Ahora, cuando nosotros vemos la figura del templo o del santuario, sabemos que este velo es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Por lo tanto, lo que se rasgó y dejó a vista de todos fue el lugar santísimo. Tú recordarás que al lugar santísimo nadie podía entrar sino solo el sumo sacerdote y una vez al año. Más ahora, el velo se estaba partiendo y estaba haciendo el lugar santísimo a vista y paciencia de todos. La pregunta es ¿por qué? Es muy simple. Porque todo aquel simbolismo que se hacía en el santuario para esperar al Cordero crucificado, finalmente se había consumado. El Cordero ya estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y como el verdadero Cordero ya estaba muriendo en la cruz, ya no eran más necesarios sacrificios. Ya no era más necesario esa división de lugar santo y lugar santísimo. Cristo había muerto y Cristo había ya cumplido el objetivo en favor de la humanidad. La Biblia y también la tradición judía muestra que en aquel momento cuando Cristo muere era la hora del sacrificio.
de la tarde. Se sacrificaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Era el cordero que era la muerte del cordero que se sacrificaba como símbolo del pecado que traía o que sustituía al pecador en este cordero. Así que moría el cordero día y tarde a fin de colocar sobre el cordero las culpas del pueblo. Mas ahora el verdadero cordero ya estaba muriendo, ¿dónde? En la cruz del Calvario, y por tanto no era más necesario sacrificios. Y eso es hasta el día de hoy. Sabemos que hay iglesias que aún participan de sacrificios literales. Esto muestra que ya no es necesario. Pero luego de esto, el versículo número 52 dice: los sepulcros se abrieron. Mira esto, Cristo muere, hay un terremoto y los sepulcros se abren. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Se levantaron. Mira esto, Cristo muere y las tumbas son abiertas. Ahora, no es que los muertos salen de sus tumbas cuando Cristo muere. Mira lo que dice el versículo número 53. Y después que Él resucitó, o sea, cuando Jesús resucita el día domingo, salieron entonces los santos de los sepulcros. No es que los santos resucitaron antes que Jesús y salieron antes que Jesús. No, salieron cuando Jesús resucitó, porque Jesús es la primicia de la resurrección. Y el texto bíblico dice que salieron de los sepulcros y entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Alguna vez alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿quiénes son estos santos que resucitaron? No sabemos. La Biblia no nos da nombres, pero seguramente fueron personas que vivieron injusticias en la vida y que seguramente esperaron a Jesús venir por ellos, mas Jesús no llegó. Y tal vez ahora Jesús los estaba resucitando, ya no para morir otra vez. Ojo con esto, estos santos que volvieron a nacer o a vivir, eran santos que ya no volvieron a morir, sino que, mira que nos dice, deseado de toda la gente, es página 730. Durante su ministerio, Jesús había dado vida a muertos. Esto está en la lección, así que en el día martes, en el tercer párrafo, tú vas a encontrar esta cita. Dice así: había Jesús resucitado a la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estas personas estaban sujetas a la muerte. ¿Qué significa eso? Que Lázaro volvió a la vida, pero volvió a morir al final de sus días, al igual que el hijo de la viuda de Naín y al igual que otros que Cristo resucitó. Sin embargo, los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo, del cual ahora estamos estudiando, fueron resucitados para vida eterna. Mira, qué lindo. No volvieron a ver la muerte. Y alguien se dirá: pastor, pero si no volvieron a ver la muerte, ¿dónde están? Pues mira lo que dice aquí, deseo de todas las gentes. Estos, dice así, ascendieron con Él, o sea, con Jesús. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Estos santos que resucitaron con Jesús fueron con Él al cielo, ascendieron con Él al cielo. Y es por eso que la Biblia en Apocalipsis tú vas a encontrar lo que la Biblia enseña acerca de los santos que están en el cielo. Y es un tema muy interesante que lo podemos ver en otro momento, pero lo cierto es que una vez más se confirma que la muerte no tiene poder sobre Jesús, que la muerte no tiene lugar dentro de la vida de Jesús y dentro de todo aquel que ama a Jesús.
Cristo resucitó y Cristo promete resurrección para todo aquel que murió y morirá creyendo en él. Amigos, hay esperanza. Por eso Pablo dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si crees que Cristo resucitó de los muertos, así también traerá Él consigo a todos los que han muerto creyendo en Él. Amén. Esto es maravilloso. Vamos al siguiente día de la lección. El día miércoles de la lección lleva por título Testigos del Cristo resucitado. Aquí hay varios puntos interesantes para resaltar, de hecho. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 20, porque en el versículo número 11 muestra a María, una María que estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro de lo que había allí en el sepulcro, pero ya Cristo no estaba, el cuerpo de Jesús no estaba. ¿Quién era esta María? Según el versículo número 18 dice que fue María Magdalena. Ahora, cuando María Magdalena miraba el sepulcro y lloraba porque su maestro no estaba más allí, aparecen los ángeles y le preguntan y le dicen, pero mujer, ¿por qué lloras? Y la respuesta de María es interesante, dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Hasta María había olvidado la promesa de que Jesús iba a resucitar. El versículo número 14 dice que dicho esto se volvió y entonces vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero de la ciudad, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime entonces dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María Magdalena estaba cegada en ese momento del dolor, de la emoción, del sufrimiento, toda la experiencia que se había vivido y de pronto Jesús la llama por su nombre. Y seguramente como cuando alguien nos llama por nuestro nombre y podemos reconocer la voz, María Magdalena reconoce la voz. Jesús le dijo, María. Y en ese momento ella gritó de alegría y dijo, Raboni, ¿no? Que significa mi grande, maestro grande, Raboni. Y ella fue a abrazar a Jesús, a tocar a Jesús. Y aquí viene una cuestión importante, amigos, a tomar en cuenta, que dice el versículo 17, suéltame, le dice Jesús, suéltame. Ahora, no es que Jesús no quería que le tocaran, no es que Jesús ahora decía, no, a mí ya nadie me toca, ahora solamente me ven de lejos. No. ¿Por qué Jesús dijo suéltame? Hay una explicación del por qué Jesús no quería que María lo tocara. Y el versículo 17 continúa diciendo, porque aún no he subido a mi Padre. Mira esto. ¿Qué significa que no había subido su Padre? Aquí no está hablando de su ascensión. Aquí está hablando de que Jesús necesitaba ir al cielo para presentarse ante el Padre y ser aprobado el sacrificio que había hecho. Interesante lo que la Biblia enseña. Jesús necesitaba ir al cielo y Jesús le dice, yo tengo que presentarme al Padre, pero mientras me presento, entonces ve y tú y dile a tus hermanos, dile a los discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo para presentarme. Es por eso que el versículo número 19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Jesús ahora se aparece a los discípulos y dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado. Y más adelante veremos que ahora permite que en este caso Tomás, el incrédulo, toque sus manos, toque su cuerpo. ¿Por qué ahora sí permitió? Porque ya Jesús había ido al cielo a presentarse al Padre y el sacrificio de Jesús había sido aprobado. Y ahora Jesús había venido nuevamente para poder estar con los discípulos los últimos 40 días antes de su ascensión al cielo. Un detalle más importante también para meditar, reflexionar aquí es
las palabras de Tomás cuando toca a Jesús. En el versículo número 27 dice que luego Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Esta no es una expresión como nosotros a veces decimos, ¿no? Ay, Dios mío, por alguna causa que hemos pasado. No era una expresión así. Tomás estaba reconociendo a Jesús como su Señor y como Dios. Si tú quieres un texto bíblico donde muestre la divinidad de Jesús, es este. Tomás diciéndole a Jesús: Dios mío, mi Dios, mi Señor y mi Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Son detalles interesantes, amigos, que aunque nosotros no hemos visto, no hemos estado allí, tenemos que creer. Y tú dirás: ¿pero por qué voy a creer lo que usted dice, pastor, o lo que la Biblia dice? Porque yo no estoy diciendo nada mío. ¿Por qué creer lo que la Biblia dice? Por una simple razón. Versículo número 29 dice: y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amigos, está en nosotros creer en esto. Porque la Biblia lo dice, porque el Espíritu de profecía lo dice, y bienaventurado eres si crees. El día jueves de la lección lleva por título Primicias de los que durmieron. Esto, para entenderlo, tenemos que ir a la Biblia en 1 Corintios 15:20, que dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Dentro del pueblo de Israel existía una ofrenda, la ofrenda de las primicias o de la gavilla mecida, que básicamente era traer ante el sacerdote lo primero de la cosecha. Esto primero de la cosecha que era traído ante el sacerdote lo tomaba para bendecirlo. Ahora, esta ofrenda tenía un doble significado. Número uno, reconocimiento de la persona hacia Dios, quien es el dador de todas las cosas y digno de misericordias. Entonces, cada vez que una persona traía una ofrenda mecida, lo primero de sus frutos ante el sacerdote, reconocía que lo que tenía era gracias a las misericordias de Dios. Pero en segundo lugar, era la promesa de la cosecha completa. Mejor dicho, traían un poco como representación de todo lo que se iba a cosechar en esa tierra. Cristo, cuando muere y resucita, hablando específicamente de su resurrección, la resurrección de Cristo es primicia para nosotros. ¿Por qué es primicia? Porque es la misericordia de Dios por nosotros. Pero más aún, porque la resurrección de Cristo marca tan solo una promesa de la cosecha final, de todos los que resucitaremos un día cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Esto es lo más especial. Cristo es la esperanza de nuestra resurrección y Cristo es la esperanza de la resurrección de algún ser amado que hoy no está más contigo, y es promesa que un día será realidad porque Cristo murió y Cristo resucitó. Hay una parte de la lección que me gustaría compartir con ustedes, que es justamente una cita de Wayne Grudem, que nos dice así: al llamar a Cristo las primicias, del griego apargé, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha para el cultivo, así Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando Él, en la cosecha final de Dios, nos resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. Amigos, cuando Cristo venga y Cristo resucite a los muertos que irán al cielo, ningún muerto tendrá más una señal de pecado, ni emocional, ni espiritual, y tampoco física. No te preguntes cómo Jesús hará para resucitar a la gente. Simplemente prepárate para ese momento. Cristo va a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo sin pecado, sin mancha, sin dolor físico, sin heridas que nos hagan recordar el pasado. Cristo, por su muerte y Cristo por su resurrección,
Él sí va a llevar las cicatrices para siempre de su crucifixión, para que nosotros podamos tener una vida sin cicatrices, ni físicas, ni emocionales, y tampoco espirituales. Yo te pregunto, ahora que has entendido un poco más acerca de la importancia de la resurrección de Cristo, ¿te gustaría vivir para Cristo a partir de hoy? Yo leí tus mensajes que dejaron, los mensajes que ustedes dejaron en la lección pasada. Todos aquellos que dijeron yo quiero vivir por Cristo y que recibieron un corazoncito allí en el mensaje, yo oré por ustedes. Y de todo corazón anhelo que aquella cruz de Cristo que hoy está vacía sea el lugar a donde tú vayas cada mañana para tener un encuentro con tu Creador, para recordar lo que Él hizo por ti en la cruz, y que cada vez que recuerdes la resurrección de Cristo, recuerdes que Cristo murió por ti para que tú vivas para Él. Amigos, la lección de esta semana nos muestra que la resurrección de Cristo es crucial y que debido a su resurrección nosotros también podemos resucitar, y que la resurrección de Cristo al mismo tiempo marca la derrota de Satanás y de sus ángeles. Por eso, prediquemos del Cristo resucitado y del Cristo que vendrá por nosotros para llevarnos con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga en esta semana, que Dios te cuide, mira hacia adelante, y cuando Satanás te haga recordar tu pasado, hazle recordar su futuro. Tu pasado quedó atrás, quedó enterrado, mas el futuro del diablo es muerte eterna, y Dios para ti tiene vida eterna. Sigue adelante sin desanimarte. Cristo va contigo. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y si te gustó este video, no te vayas sin compartirlo. No te vayas sin darle me gusta al video, por favor, y sin suscribirte. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la siguiente semana.